La historia de la Torre de Pisa no solo es la crónica de un error geotécnico medieval, es también el relato de una accidentada sucesión de intervenciones que, con el fin de corregirla, estuvieron a punto de destruirla para siempre. Durante más de 800 años, destacados ingenieros y arquitectos intentaron contrarrestar la traición del subsuelo toscano sin comprender las leyes físicas fundamentales que rigen la mecánica de suelos y la estática de las estructuras. Cada excavación a ciegas, cada inyección de material improvisada y cada contrapeso mal calculado se tradujeron en una alarmante aceleración de su velocidad de vuelco. Lo que debía ser una cura científica terminó convirtiéndose, en más de una ocasión, en un golpe mecánico que empujaba al campanario directo hacia el colapso. Para entender cómo la torre sobrevivió a sus propios rescatadores, debemos analizar los fallos de diseño y los errores físicos de los intentos históricos más catastróficos por enderezarla. Antes de desglosar las zanjas perimetrales que inundaron el subsuelo, las toneladas de plomo que alteraron el centro de gravedad y el peligroso experimento con nitrógeno líquido, apóyame suscribiéndote al canal y activando la campanita. Tu valioso apoyo es el pilar que nos permite seguir investigando a fondo los mayores desafíos, misterios y fallos tecnológicos de la historia de la ciencia. El catastrófico error de la Catá de 1838. El primer intento de intervención a gran escala de la era moderna ocurrió en 1838, de la mano del arquitecto Alessandro Gherardesca. Hasta ese momento, la base de la torre se encontraba parcialmente enterrada debido al asentamiento progresivo del edificio y a la acumulación de capas de sedimentos a lo largo de los siglos. Gherardesca, guiado por un enfoque puramente estético y arqueológico, consideró que sería una excelente idea excavar una zanja circular alrededor de la base del monumento, un pasillo perimetral conocido como catino, para exponer los hermosos detalles tallados en los cimientos originales que habían quedado ocultos bajo tierra. Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería geotécnica, esta intervención fue una absoluta aberración. La excavación de la zanja rompió el delicado equilibrio de presiones confinantes del suelo superficial. Al retirar la masa de tierra que rodeaba y presionaba los cimientos por el exterior, el suelo blando y saturado que se encontraba justo debajo de la torre perdió el soporte lateral que lo mantenía confinado. Para empeorar las cosas, la excavación perforó directamente el nivel freático de la llanura de Pisa. En cuestión de horas, la zanja perimetral comenzó a inundarse con agua subterránea a alta presión. Este flujo de agua lavó los sedimentos de arena fina y limo del subsuelo, desestabilizando por completo la base del lado sur. El agua actuó como un lubricante hidráulico en la arcilla marina compresible, provocando que la torre sufriera un asentamiento diferencial repentino y se inclinara drásticamente varios centímetros en un solo año, una velocidad de vuelco mucho mayor de la que había registrado en las décadas anteriores. La crisis del plomo y los contrapesos asimétricos. A principios de la década de 1990, la torre alcanzó su punto crítico de estabilidad rotacional, registrando una desviación de 4,5 metros respecto a la vertical. El colapso por vuelco era inminente si no se actuaba de inmediato. El Comité Internacional a cargo del rescate decidió aplicar una solución temporal de fuerza bruta basada en la estática clásica, la colocación de un enorme bloque de contrapesos de plomo en el lado norte de la base de los cimientos, el lado opuesto a la inclinación. La lógica detrás del experimento era simple. Al colocar un peso masivo en el extremo elevado, se generaría un momento de fuerzas contrario al vuelco, actuando como un brazo de palanca que empujaría la torre de vuelta hacia el norte. Inicialmente, el sistema funcionó y se colocaron de forma progresiva hasta 600 toneladas de lingotes de plomo sobre una plataforma de hormigón anclada a los cimientos del norte. El campanario respondió de manera positiva, enderezándose casi 2 centímetros. Sin embargo, el peligro latente de este enfoque radicaba en el incremento de la presión litostática total. Al añadir 600 toneladas de peso estático a un edificio que ya pesaba 14,500 toneladas, los ingenieros aumentaron la carga vertical global sobre una capa de arcilla marina blanda que ya se encontraba al límite de su capacidad portante. La masa extra amenazaba con activar una consolidación secundaria acelerada en todo el subsuelo, lo que habría provocado que la torre entera se hundiera de golpe de forma homogénea en la esponja geológica, inhabilitando la base para futuras intervenciones definitivas. El punto de no retorno. El uso de soluciones provisionales demostró que cualquier alteración directa en el sistema de fuerzas de la Torre de Pisa conllevaba un riesgo de colapso instantáneo. El monumento se encontraba en un estado de equilibrio estático tan precario que el más mínimo cambio en las tensiones internas de la mampostería o en la presión del agua del subsuelo podía desencadenar un fallo estructural en cadena, quebrando el mármol por fatiga de compresión.
Si te apasiona descubrir cómo la ingeniería moderna logra corregir los errores del pasado mediante la ciencia y la tecnología, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Tu valiosa interacción es lo que nos impulsa a seguir trayendo análisis científicos de máxima fidelidad para ti. El desastre del nitrógeno líquido de 1995. Buscando una alternativa más estética que retirara los antiestéticos bloques de plomo del norte, los ingenieros planificaron en 1995 una operación de anclaje subterráneo sumamente sofisticada pero que terminó al borde del desastre absoluto. El plan consistía en instalar 10 cables de acero tensados desde los cimientos del norte hasta una profundidad de 40 metros en el subsuelo, anclándolos firmemente en la tercera capa geológica de arena densa. Para poder excavar e instalar estos anclajes sin que la zanja se inundara con el agua del nivel freático, el error que había cometido Gherardesca en 1838, los ingenieros decidieron congelar artificialmente el subsuelo. Para lograrlo, inyectaron nitrógeno líquido a una temperatura criogénica de menos 196 grados Celsius directamente en el suelo lodoso a través de una serie de tuberías de refrigeración. La física detrás de la idea parecía sólida. Al congelar el agua contenida en el limo y la arena, se crearía un tapón de hielo macizo e impermeable que bloquearía el flujo del agua subterránea, permitiendo una excavación completamente seca y segura. Lo que los calculistas no previeron con exactitud fue el comportamiento mecánico del agua al cambiar de fase en un suelo arcilloso confinado. Cuando el agua intersticial del suelo se congeló, se expandió un 9% en volumen debido a las propiedades anómalas del hielo. Esta expansión generó una inmensa presión de hinchamiento que empujó mecánicamente los cimientos de la torre hacia arriba. Sin embargo, el verdadero desastre ocurrió cuando el sistema de refrigeración experimentó fallos menores y el hielo comenzó a descongelarse de forma descontrolada. Al pasar nuevamente de sólido a líquido, el agua dejó tras de sí grandes vacíos microscópicos en el suelo y una arcilla completamente perturbada y sin cohesión interna, con una resistencia al esfuerzo cortante reducida a prácticamente cero. La noche del 7 de septiembre de 1995, la torre sufrió un asentamiento diferencial brusco y comenzó a inclinarse hacia el sur a una velocidad espeluznante de 1 milímetro por día, obligando a los ingenieros a colocar de emergencia más lingotes de plomo en una operación de rescate al límite del tiempo físico para evitar que el campanario cayera al suelo esa misma semana. La gran lección de los errores históricos. Los desastrosos intentos históricos por enderezar la Torre de Pisa demostraron de manera irrefutable que la ingeniería civil no puede tratar los síntomas de un problema estructural de forma aislada sin comprender primero la física del subsuelo. Intentar corregir el campanario aplicando peso bruto en la superficie o congelando de forma agresiva un terreno arcilloso blando solo sirvió para desestabilizar un sistema mecánico que ya se encontraba en su límite elástico. No fue hasta que la ingeniería forense moderna abandonó las intervenciones invasivas y apostó por la subextracción pasiva y milimétrica de suelo del lado norte, permitiendo que la propia gravedad estabilizara el edificio de forma natural, cuando se logró salvar el monumento. La Torre de Pisa resistió 800 años de errores geológicos, pero sobre todo, sobrevivió a la peligrosa audacia de los seres humanos que intentaron forzar las leyes de la estática clásica. Si te ha fascinado este detallado análisis científico y técnico sobre los grandes fallos del pasado, apoya nuestro trabajo dejándole un buen me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos bloques sobre tecnología, megaproyectos y física aplicada, y recuerda mantener activa la campanita de notificaciones. Déjame saber abajo en la sección de comentarios qué otra gran intervención fallida o misterio de la ingeniería te gustaría que desglosáramos por completo a nivel técnico. Nos vemos en el próximo vídeo.